una práctica que no solamente ha revestido importancia por la gran necesidad que tiene de efectuar este trabajo, el de tejer, el de diseñar, el de elaborar una prenda que a fin de cuentas va a cubrir una necesidad para nuestras vidas. Te hablo que entonces eso realmente no solamente satisface una necesidad básica para que nosotros nos vistamos, sino que realmente trae consigo un mensaje, una respuesta, un sentimiento, un llamado espiritual que responde a los valores y a nuestra identidad, que responde a ese gentilicio, a esa manera de expresarlo. Ese arte del tejido, ese arte de tejer, de entretejer, habla por sí solo a nuestras vidas. Porque eso desde el origen ha sido así. Por un lado, cuando ocurrió en el Génesis, ¿qué pasó cuando se puso al descubierto nuestra vergüenza? Hubo una gran necesidad en ellos, en esos antepasados. Adán y Eva tuvieron una gran necesidad de cubrirse, de cubrir su vergüenza. En Génesis 3:7, así lo dice su palabra. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí hay muchas personas que tienen ese arte por oficio. Personas que saben de lo que les estoy hablando. Bueno, ahí están esas primeras personas que tuvieron una gran necesidad de ser modistas, de ser esos sastres que tuvieron para vestir. En medio de una necesidad. Pero por otra parte, puedes lograr imaginar y poder comprender que esta práctica milenaria, a través de los diferentes colores, matices y entretejidos, alcanzan a dibujar y expresar un lenguaje, un sentimiento. Nuestra manera de vestir, nuestra necesidad, una necesidad primera, ¿verdad? Pero ello para nosotros representa no solamente eso, sino lo que somos. Habla por sí solo, ¿verdad? De ese arte, que desde unas hojas de higuera, cuero y pelajes de animales, lino fino, colores azul, púrpura, carmesí, desde la necesidad de ser vendados. ¿Sabes tú que nuestra primera necesidad de ser cubierto precisamente fue la necesidad de ser vendados, de ser restaurados? Pues nuestra inocencia, nuestra pureza se había perdido. Y vino a cubrirla esa vestimenta. Y Dios proporcionó para nosotros en lo adelante ese vestido. Así que no solamente desde esa necesidad de ser vendados, sino hasta la misma representación de la pureza y de la realeza. Eso lo dicen sus colores. ¿Saben ustedes que los que visten de ciertos colores desde la antigüedad representaban esos colores? Un símbolo de realeza, un símbolo de pulcritud. De hecho, estos colores, nosotros vamos a ser vestidos con vestiduras de lino fino, puros y resplandecientes. Amén. Con esta idea en mente, ahora necesito recordarte el título de este mensaje de la mañana de hoy. Que bien ustedes deberían escuchar. Escuchar el que entreteje nuestras vidas. ¿Sí? Te hablo de nuestro Dios y Padre, de quien el salmista cita, y lo cita en el Salmo 139, 14, diciendo, y yo creo que exclamando,
diciendo: oh mi Dios, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. A lo largo y en lo adelante de la prédica del mensaje podrás ir comprendiendo esta sábana extendida, este tejido que el Señor hace. Te hablo del mismo que entretejió, el mismo que formó nuestros cuerpos en el vientre de nuestras madres. Nuestro embrión fue entretejido en él. Nuestros embriones fueron entretejidos en nuestras madres. De hecho, tú puedes imaginar cuántos tejidos hay en nuestros cuerpos. Los médicos, y nosotros también hemos estudiado biología. ¿Tú sabes de cuántos tejidos está entonces compuesto cada órgano en nuestro cuerpo? De hecho, cada órgano se entreteje uno con el otro. Todo está entretejido. Y eso dio lugar a la formación de nuestro cuerpo. Así, en estos días incluso pude comprobar hasta la textura de los tejidos que hay en nuestras manos. Tóquese la yema de las manos, de los dedos, hermano. Mire, usted puede apreciar que ese tejido cuántas características tiene de templanza, de dureza, de sensibilidad para palpar, para aguantar, para resistir. En estos días, haciendo uno de los oficios en la casa, por un descuido, metí la esponja en la licuadora y sabe que uno tiene mucho cuidado, ¿verdad?, para no rozar, pero me descuidé, hermano, y le di de canto a la punta de la hojilla. Y gracias a Dios, mi hermano, mire, el tejido de mi dedo, o la punta estaba roja, o mi tejido estaba más fuerte, pero le di, ¿verdad? Y yo miré y dije: cónchale, Señor, qué tejido más precioso me ha dado. Me aguanté fue el dolor, hermano, pero no se rompió. Qué buen tejido. Y así es la Biblia, hermano. Me he gozado de la adoración y de cada letra de la alabanza, porque veo al Dios que entreteje nuestras vidas. Este libro que está acá, nosotros desde el punto de vista, cuando usted lo lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada libro es una historia entretejida, perfecta, donde Dios nos habla. Y la ha entretejido una con otro libro. Es algo extraordinario lo que el Señor ha hecho. Es una manera de cómo representarte también del Dios y hablarte del Dios que entreteje nuestras vidas. Y eso lo expresa no solo el carácter también narrativo que usó el escritor. Te hablo de Lucas, el escritor de Hechos. El mismo que viene narrando una historia del comienzo y la historia viva de nuestra iglesia, de lo que hoy nosotros somos. Te hablo de lo que Dios viene haciendo en las personas, de las cuales se nos viene presentando, que fueron esos protagonistas, nombre unos con otros, que venimos escuchando y viendo lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Y la pasada semana, antepasada, perdón, y cada vez que Dios trae un mensaje, incluso, Dios sigue haciendo una obra perfecta en nosotros. Él está entretejiendo cada cosa de nosotros. En la pasada oportunidad, el capítulo anterior a este que vamos a desarrollar, el apóstol Pablo tiene la oportunidad de ser llamado a reconocer la autoridad del Espíritu Santo. Nosotros bien estamos escuchando, ¿verdad? Y se nos está presentando a saber y a conocer de un Espíritu Santo, como fue declarado en el día de Pentecostés. Yo sé que tú lo conoces y sabes eso que ocurrió y ha ocurrido en nuestras vidas.
Una cosa es conocerlo y saberlo, pero otra cosa es reconocerlo. Cuando tú reconoces a alguien, cuando reconoces su autoridad. Cuando lo reconoces, aceptas su autoridad. Lo aceptas, lo recibes. Y lo tienes por Rey y Señor. Y ese Espíritu Santo vino a confirmar nuestro caminar con Él. Nosotros hemos pedido de la presencia del Señor y pues nuestro Espíritu Santo se ha hecho presente en nuestras vidas, hablándonos, y nos llamó a caminar con Él en integridad y sabiduría. Un camino de integridad donde nos habló acerca de todos los valores que nos ha dado y que tienen y cobran importancia en nuestra integridad, en el ejercicio, en el cumplimiento, en la vida práctica de Dios. Y es lo que estas personas, en momentos tan críticos, tan difíciles, es lo que los ha ayudado a avanzar en la obra para la cual fuimos llamados, en la obra que Dios está tejiendo perfectamente en nuestras vidas. Así está ocurriendo en las vidas de estas personas. Un caminar de integridad y sabiduría los ayudó a enfocarse en el llamamiento, los ayudó a enfocarse en la autoridad del Señor que les habla y tiene que ser obedecido. Los animó a caminar incluso en sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, se nos presentan estos momentos y realmente, mire, qué bueno y bonito es tener un gesto, hasta un silencio y una palabra de sabiduría? Eso alegra el alma, alegra el corazón. Y eso es lo que está sucediendo en estas personas cuando revisamos las Escrituras. En medio de problemas y dificultades, ellos deciden es reunirse, ellos deciden es integrarse, ellos deciden es unirse en un mismo espíritu. Ellos deciden ser obedientes a las órdenes, a las instrucciones, el cumplimiento de la misión de nuestro Señor. Por eso hoy su Santo Espíritu, con la lectura de su palabra, en el texto del capítulo 16, el libro de Hechos nos ayudará, el Espíritu Santo nos ayudará en la comprensión hasta poder llegar a entender el mensaje, hermano. Deposite su confianza en Él. Y como gran tesoro, usted le corresponde guardarlo. Guárdelo como un grande tesoro. Y como santos hijos de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas prácticas, demos muestra de esa fe, sacando y exhibiendo lo mejor. En nuestro caminar diario y cristiano, eso es lo que va a ponerse por delante. Eso va a ser nuestra vestidura. Exhibir eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Es un gran tesoro. Así como el hombre aquel sabio que le fue entregado muchas cosas, que de su corazón sacó lo mejor. Sacó lo mejor para sí, para todos los que tenían a su lado. Por eso les invito que abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y vamos a dar lectura a los versos del 6 al 15. Así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia.
y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. ¿Cuántos adoran su nombre? Gloria al Señor. Ese es el Dios que entreteje nuestras vidas. Y el primer punto que quiero que anotes es el siguiente. En cada puntada, Él delinea. En cada puntada, Él delinea. Él traza las líneas del dibujo que quiere mostrar. Y esto nos habla, iglesia, claramente el texto, cuando el Espíritu Santo determina en ellos los sí y los no. Y lo sigue haciendo. El Espíritu Santo sigue determinando en nosotros cada puntadas que representan un sí y un no. Y los sí y los no del Espíritu Santo para nuestras vidas van significando esas trazas que van definiendo un dibujo. Lo primero que tú haces cuando vas a representar algo o un dibujo es trazar, ¿verdad?, una línea o algo que moldea una imagen, una figura. Esos sí y esos no de Dios trazan, definen para nosotros algo. Eso sí, esos no, de prohibición. El Espíritu Santo claramente les prohíbe a ellos. Nosotros estamos acostumbrados a que todo es sí y a que todo se debe cumplir. Nuestros pensamientos incluso giran en torno a un sí, a un pensamiento positivo. Pero déjame decirte que cuando Dios también dice no, o te prohíbe no vayas a ese lugar, no debes ir a ese lugar. Esos sí y esos no representan esas puntadas que son favorables a la misión, a lo que quiere Dios, a la traza que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De hecho, las Escrituras nos lo recomiendan a nosotros para nuestra vida práctica. La carta de Santiago es una carta muy a la medida para una vida práctica de nuestra fe. Ella habla a corazón abierto. Cuando usted examina esa carta de Santiago, usted puede ver claramente la necesidad del tejido hasta lo más profundo de los tejidos de nuestros corazones. Cómo examinar cómo están nuestros corazones. Y esa carta nos recomienda en el capítulo 5, en el verso 12b, habla, ¿se acuerdan? Y nos recomienda, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que tanto el Señor, nuestro Dios, determina cosas, pone tal vez límites que son sanos, hace una traza, así también el Señor, nuestro Dios, como sus santos hijos, pues inspira, nos motiva a que nuestras vidas, ¿verdad?, sean de una forma transparente que ayude a determinar una traza. Es decir, cuando tú puedes decir sí es sí, y tú puedes también decir ese no es no. Y eso es muy favorable para la decisión que se vaya a tomar. Eso va a determinar en gran manera la toma de nuestras decisiones. Te lo voy a figurar con otros ejemplos, porque esas puntadas que delinean
van definiendo cada traza de cada línea en ese dibujo. Y te lo voy a demostrar, y te lo voy a decir de otra forma. El avance mismo de la ciencia y de la tecnología, así nos lo describe. Te estoy hablando del Dios que entreteje nuestras vidas. Pero te quiero hablar también que la ciencia tiene de ello mucho. En la ciencia los sí y los no son representados de forma binaria. Se representan en ceros y uno. Y esos ceros y uno obedecen a una toma de decisión. Esos ceros y uno, al final de cuentas, cuando se entretejen de forma matricial, en forma de matriz, horizontales y verticales, dan como resultado un número, dan como resultado un dibujo, dan como resultado una respuesta. Ese montón de ceros y uno representan unas puntadas. Esas puntadas de línea determinan una traza en nuestro caminar. ¿Saben ustedes que incluso hasta la periferia, estos aparatos que ustedes tienen aquí, esos teléfonos, están unidos a usted y a mi persona en una gran red entretejida? ¿Sabe qué lo vincula la información que usted maneja ahí? Un montón de ceros y unos. Estas imágenes que están allí, y que me lo diga mi hermano que es conocedor de la materia, y muchos aquí están presentes y saben de lo que les estoy hablando, pues esa combinación de sí y de no en nuestras vidas van determinando una traza que va a dar como resultado una imagen, una respuesta que tú estás esperando, que tú necesitas para tomar una decisión y para tú seguir avanzando. En cada puntada se designa, en cada puntada, ¿verdad?, en la cual nos está hablando claramente el Espíritu Santo, Él determina claramente los espacios, llámese las rutas, llámese los rumbos, llámese los lugares. Y yo no sé si tú puedes recordar lo que acabas de leer en el texto. Cuando el Espíritu Santo le dice sí y no, va a determinar, ¿verdad?, el rumbo que ellos deben de tomar. Por aquí no es. Yo no quiero que ni siquiera hables en este lugar. Eso sí y eso no enrutan nuestras vidas. Enrumban nuestras vidas. Y nos hablan de lugares y espacios a donde debemos llegar y habitar. Ese es el Dios que entreteje nuestras vidas. Tanto así que ellos atravesaron 2 continentes. Lo que venimos leyendo allí de pueblos, de ciudades que atravesaron, atravesaron a toda Asia. Por esa parte donde está lo que se conoce como Turquía, hasta llegar hasta Europa. ¿Ustedes se imaginan? Asentamientos, pueblos, ciudades. Ese es el Dios que yo te estoy diciendo que entretiene nuestras vidas. Y el que nos está hablando claramente en el texto, el Espíritu Santo, y que determinan también los qué. Esos qué, esos para qué, esas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Normalmente su vida está en cierta parte cubierta de esas expectativas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo va a suceder las cosas? Y cuando tú lees el texto que acabamos de revisar, nos podemos gozar de esas respuestas que están claramente allí definidas. ¿Cómo? A través de una visión, imagínate tú. Dice que en la noche se le mostró a Pablo una visión. Él hace como él quiere. Yo le dije con el respeto de todos, el Señor habla de muchas formas. Nosotros aquí, hasta para lo más mínimo, hermano, hasta para la actividad esta que estamos compartiendo, que estamos anunciando, nuestro compartir navideño, nosotros se nos han presentado esas cosas en las que esas situaciones en las que debemos tomar decisiones, y la que necesitamos un Dios que nos hable y nos dirija, que nos responda,
Esas preguntas que tenemos, ¿dónde va a ser? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué y para qué? Pues a Pablo se le presenta, y es la segunda visión que se le da a Pablo a lo largo de esta historia. A Pablo se le van a seguir mostrando visiones. ¿Y por qué no en este tiempo que tú puedas ver en pantalla gigante el gran tejido que tiene Dios en nuestras vidas? Que Dios te muestre esa sábana completa en tu imaginación y que tú la puedas disfrutar y contemplar del Dios que te habla, el Dios que determina a hablarte y darte respuesta de esos qué y para qué, con precisión. A ellos se le habló de quiénes. Dios, el mismo Dios hablándole a Pablo, presentándosele a ellos, ese grupo, ese equipo que se le ha armado, un equipo misionero. Les marcó el dónde, diríjanse a Troas. Le habló en Troas y le marcó un rumbo definido. Quiero que te vayas a Macedonia. Responde los que. Había una persona con una grande necesidad, expresando, ayúdame, un grito de auxilio. Y debemos entender que el grito de para qué es, quiero conocer eso que ustedes están trayendo a todos los lugares, que se está escuchando. Queremos conocer de esa salvación, de ese mensaje, de esas buenas noticias. Tráenla para acá. Te responde, ¿cuándo? ¿Cuándo? A nosotros ese cuándo me gusta mucho. Ese cuándo y cómo me gusta mucho. Esas dos respuestas. Esas dos preguntas me gustan mucho. No para llenarme de ansiedad. No para llenarme, sino para ponerme en batería y ponerme en energía. Y creyendo en mi Dios. Porque cuando estas personas escucharon, incluso cuando Pablo le compartió de esta gran visión, la palabra dice que fue ya. Ellos dicen así textualmente, digo, que enseguida procuramos partir. Y muchas veces nosotros queremos recibir esa respuesta de cuándo y te quedas sentado todavía. Pero Dios, cuando le da respuesta a ellos, le habla del cuándo. Ellos no pelaron la oportunidad, se les habló, necesito que vayan a tal lugar. Y ellos se dieron por entendido, vamos a arreglar las maletas y procuramos. Dice la palabra ahora que procuramos partir. Y es un dato muy interesante, porque a partir de este verso, el que narra esta historia, que se está entretejiendo, Lucas, ya no está en tercera persona, como un simple espectador. Ya Lucas no se muestra en ese pasaje a partir de ese momento como el Lucas que está investigando y está tomando datos de fuentes verdaderas para escribir este libro. Dice que procuramos. Es decir, que ahora Lucas se integra a este gran equipo misionero. Vas a ser parte de ello. Un cronista de primera mano. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Dios sigue entretejiendo las vidas de estos hombres. En mensajes pasados pudimos ver la capacidad de integrar que Dios tiene y que nos las ha dado a nosotros, de unirnos, de reunirnos como pueblo. Y nosotros, iglesia, debemos valorar al Dios que entreteje nuestras vidas. Tú y yo, usted que está sentado allí, que viene de diferentes sitios y lugares, no es casualidad, es un Dios que entreteje nuestras vidas y nos ha dado a conocer los unos y los otros. El que entreteje nuestras vidas también define los matices y los colores. Y esto nos habla de sus propósitos claros y bien definidos en las almas. Sí, hermano, me refiero a lo más importante para Dios. La gloria de Dios somos nosotros. Es su Hijo Jesucristo murió por ti, por nosotros.
Así que la gloria de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y en nosotros, Él es glorificado. Él ha sido exaltado y glorificado. Y esto nos habla de su propósito claro y bien definido que Él está teniendo en la persona. En una persona, cuando Dios da esa visión y enrumba a este gran equipo misionero, lo lleva a esa gran ciudad, lo lleva con propósito. Esos matices y colores van definiendo un propósito en el cual observamos en la vida de Lidia, que se menciona, esa mujer allí, se menciona mujer. Y observemos cómo el Espíritu Santo va entretejiendo la vida de cada uno con los otros. Me refiero, iglesia, al especial celo, a la ayuda y al cuidado que tiene Dios de cada una de las personas y cada una de las almas. Él escanea todo en nosotros. Él sabe nuestra naturaleza, nuestro comportamiento, nuestro antes, nuestro durante e incluso hasta nuestro después. El que entreteje nuestras vidas quiere hacer un arte bien precioso en nosotros, con nosotros. Él sabe la ocupación y la procedencia y el destino de nuestras vidas. Y eso lo está hablando claramente allí en este texto. ¿Ustedes saben de dónde venía Lidia? Dice que venía de la ciudad de Tiatira. Y Tiatira, lástima que no tengo un mapa, pero Tiatira se encontraba en el continente asiático. Es decir, que esta mujer venía de Asia y estaba viviendo ahora en el continente europeo. Estaba viviendo en Filipos. ¿Usted puede imaginar eso? Y por otro lado, Dios está entretejiendo la vida de un grupo de hijos, de santos, un equipo misionero que los trae desde allá, desde la iglesia de Antioquía. La iglesia que se había constituido en la base de despegue, de los equipos misioneros. Es una iglesia donde Dios reunía a los santos y estos hombres que tenían un propósito de predicar el evangelio a los gentiles, de extender su reino por toda la tierra. Esto es de gran importancia lo que te estoy hablando, lo que está hablando el Señor a tu vida hoy. Entonces, por un lado, vemos a personas, a vidas de personas que no las están pasando muy bien, color de rosa, pero sus vidas están llenas de mucho gozo, de mucha alegría porque han entendido el propósito. El tejido de sus corazones, de esos hombres, se ha ido formando un cúmulo de valores que han sido lo que han ayudado a que ellos caminen en integridad y sabiduría. Ese es el equipo misionero que va avanzando a medida que el Espíritu Santo va dando la instrucción, a medida que la palabra del Señor es predicada. Y ellos en obediencia van avanzando y van fijando el rumbo. Entretejiendo las vidas. Este equipo tenía una ruta diferente, pero fue cambiada. ¿Qué te parece? Los planes de Pablo, ¿verdad? En sus planes, él tenía la misión, pero entre sus planes él tenía otras rutas bien marcadas. Él iba a predicar en Bitinia, él iba a ir para Éfeso, él tenía unos rumbos, él tenía un plan de viaje. Pero Dios decidió, no es así. Y decide hacerlo de esta manera. Esto nos habla de sus propósitos claros y bien definidos. Acuérdate, Él define los matices y los colores de nuestras vidas. Cada detalle en nuestra vida para Dios es importante. Nos habla del oficio de esta mujer. No era cualquier oficio, era el oficio, era un tremendo negocio. Y te lo hablo con el verdadero sentido, ¿verdad?, de la palabra. Es decir, estaba una mujer esforzada, y la palabra lo dice, una mujer sabia. Esa mujer que edifica su casa, ¿verdad?, pero también sabe administrar. Esa mujer dedicada a este trabajo, pues nada más y nada menos estaba en el negocio de las telas. Vendía púrpura.
Y no era cualquier tela la que vendía, de hecho. El vender la tela púrpura representaba, o significaba, mejor dicho, que esta mujer hacía ventas a personas de grande importancia. Personas que revertían la autoridad. Y bueno, mira cómo Dios hace tremendamente. Pero Dios quiere algo con Lidia. Dios quiere entretener la vida de Lidia en sus planes. Lo importante de aquí es que el Espíritu Santo conoce y sabe de estos talentos que te ha dado a ti también, iglesia. Así como allí en la palabra nos indica, ¿verdad?, de este oficio de Lidia, y que está hablando que esta mujer vendía púrpura, vendía telas. Esto nos está hablando de la importancia que tiene cada oficio y cada talento que el Señor nos ha dado a nosotros. Y que de paso Dios los utiliza para ponerlos al servicio de nosotros, iglesia, de su misma iglesia y de aquellos que también tienen que ser vendados, los que están fuera, los que están en el mundo. Nosotros somos los representantes del reino aquí en la tierra. Y ese talento que Dios también lo conjuga con el don que te ha dado, ¿verdad? El Señor sigue haciendo grandes cosas. Son esos matices y colores que Dios utiliza para entretejer las vidas de las personas, para entretejer lo que Él está haciendo, un gran plan, una grande obra en nuestras vidas. Todos estos elementos va a utilizarlos para continuar, seguir entretejiendo nuestras vidas. Y aquí, como te dije anteriormente, el principal valor, ¿verdad?, que define los matices y colores del entretejido que Dios está haciendo son el valor hacia las personas, hacia las almas. Porque Lidia era una mujer que dice, y la describe la palabra, una mujer que adoraba al Señor. Lo dice la Escritura. Pero ella necesitaba de una intervención divina, una intervención a corazón abierto. Dice la Escritura que y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El mismo Lucas, que escribió este libro, que está hablando, ¿no?, de esta historia que ha entretejido nuestro Dios y Padre, es el mismo Lucas que escribe el Evangelio de Lucas, y es el único sitio donde conseguimos aquel pasaje, ¿se acuerdan?, de los corazones que arden, de lo mismo que el Señor hizo con los discípulos que caminaban con Él camino a Emaús. ¿Ustedes se recuerdan de ese evento que nuestro Señor Jesús tuvo con los discípulos en su caminar y que les habló de toda la Escritura y de todas las profecías, y que Jesús les estaba hablando de la historia que nuestro Dios y Padre había entretejido en nuestras vidas, y que solamente cuando fueron abiertos sus ojos, sus corazones se compungieron, sus corazones fueron abiertos también, y ellos pudieron comprender del Dios que entreteje nuestras vidas. Así está pasando en la vida de Lidia. Cuando tú leíste ahorita, tú pudiste notar que la mujer estaba en un sitio de oración. Describe que ella se había ido hacia el río, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? En el día de reposo, ellos se habían ido junto al río, dice, fuera de las puertas, es decir, fuera de la ciudad, camino hacia afuera, se fueron a un lugar a orillas del río. Era el sitio donde iban a tener su culto de adoración y alabanza. Era el sitio donde daban los lugares a la oración. Y dice la Escritura que ella estaba oyendo ciertamente. Pero fíjate cómo dice la Escritura. Aunque ella estaba oyendo, el Señor abrió su corazón para que ella oyera ahora atentamente lo que Pablo estaba diciendo.
iglesia. Tú y yo necesitamos entender y saber que debemos estar más que oyendo, debemos estar atentos a lo que Dios está hablando día a día en nuestras vidas. No te pierdas de esos colores, de esos matices con que Dios te va hablando. Su palabra lo va definiendo todo. Él quiere que tú escuches y yo escuchemos con atención, porque eso va a definir en gran manera nuestra fidelidad al Señor. El que entreteje nuestras vidas hace eso porque va a demandar en gran manera nuestra fidelidad. Iglesia, tú puedes estar ahí sentado domingo tras domingo, como ellos hacían, iban al culto, iban al sitio de oración, pero si en ti no es hecha esa operación, si tú no das cabida a ese gran tesoro en tu corazón, a corazón abierto a atesorar toda esta palabra que el Señor te va dando, escasamente tú podrás responder con fidelidad a tu Señor. El Señor que entreteje nuestras vidas está dictando esto, que está definiendo sus matices y sus colores claramente, porque esta persona, ¿verdad?, dice que había un porqué. Ellos se tenían que reunir a las afueras de la ciudad en un río. Ustedes no han notado que en otras oportunidades, cuando Pablo y su equipo misionero llegaban, ¿a dónde llegaban? Normalmente llegaban a sitios de reuniones en sinagogas. Si lo saben, si lo han estado escuchando. Cuando se reunían de esta forma particular es porque la cantidad de familias judías, principalmente cabezas, varones, no llegaban a un número de más de 10 personas. Y al no ver más de 10 personas, varones, sobre todo, no había lugar a una sinagoga. ¿Qué les parece? Dios tenía que tratar con el corazón de una mujer, con esas características, con eso que te estoy describiendo, con ese oficio. Dios tenía un propósito de mandar a esa persona desde Tiatira hasta Filipo para hacer esa operación divina. El que entreteje nuestras vidas, hermanos, muestra el esplendor de su gloria. Y me gusta mucho nuestro culto de hoy en la adoración y la alabanza, porque describe y habla en gran manera mucho. Creo que Dios, la alabanza y su palabra se va conjugando y se va entretejiendo todo el mensaje. Repito, el que entreteje nuestras vidas muestra el esplendor de su gloria. Y nosotros, ¿qué pedimos hoy? Déjanos tu gloria sobre este lugar. ¿Sí? Pues Él lo hace. Ahora, ¿cómo se come y cómo se ve esto? Y ustedes saben que mientras se planifica, y ustedes saben que cuando se está en el desarrollo de algo, se organiza, incluso mientras se ejecuta, solo sabemos de ideas. Esto es muy general. Sin embargo, te anclas. Necesitas conocer esa idea, llenarte. Algo que te sostenga y que te dé el motivo hasta alcanzar el ideal. Me refiero que cuando Dios muestra el esplendor de su gloria, mientras Él diseña un proyecto, un arte, una prenda, así pasa contigo. Tú tienes el grueso, tú tienes los elementos. Escúchame bien, iglesia. ¿Cómo haces tú para ver el esplendor y la gloria del Señor? Tú tienes que entender que eso es un proceso que nos pasa a nosotros mismos. Cuando vamos a diseñar un proyecto, un arte, una prenda, tú tienes el grueso, tú tienes un montón de elementos que reúnen y puedes que tengas la idea de lo que quieres. Pero no hay nada mejor que ver el diseño elaborado y terminado. Tú quieres ver eso que tú estás construyendo, que tú estás haciendo. Si hay algo que tú quieres ver es terminado,
esa obra que comenzó en algún momento. Si tú quieres ver acabar, si te quieres regocijar y te quieres maravillar, es ver la gloria de un proyecto terminado. Pues les cuento que debemos tener la certeza de su esplendor, porque el que entreteje nuestras vidas, sí muestra el esplendor de su gloria. Ustedes se pueden imaginar del grande regocijo que experimentaban Pablo y su equipo, la iglesia naciente, al participar en los servicios de oración. Usted se puede imaginar del gozo y de la alegría, el entusiasmo que ellos sentían en el partimiento del pan, teniendo comunión unos con otros. Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, del poder ver el arrepentimiento y la conversión y el bautismo de las personas. Eso es lo que ellos estaban experimentando al ver a la familia, a Lidia y la familia de Lidia convertida, haber alcanzado la salvación, haber alcanzado el mensaje de salvación para su vida, haber alcanzado la bendición. Ese es el Dios que entretiene nuestras vidas y que al final de cuentas va mostrando el esplendor de su gloria. Iglesia, hay mucho más que Dios cuenta y Dios nos hace ver. El Dios que entreteje nuestras vidas con estos pasos, con estas cosas que les he compartido en el día de hoy, con esto ya concluyo, ¿verdad? Cuando el Dios que muestra, ¿verdad?, cómo puntada a puntada va haciendo, va determinando, cómo Dios muestra sus matices y sus colores, y cómo Dios al acabar cada plan muestra el esplendor de su gloria. Te cuento que esa obra realizada en la vida de Lidia, esa obra realizada dice que su familia también alcanzó ser bautizada. ¿A ti no te llena de alegría eso, hermano? Que una persona alcance esa grande bendición, y no solamente ella, sino su casa. Te cuento que para esa localidad, la ciudad de Filipo, nació la iglesia de los filipenses. ¿Qué te parece? Lo que Dios había determinado entretejer en la vida de estos apóstoles, de este equipo misionero, de enrumbarlo con una dirección, un lugar determinado. Y que si tú te pones a sacar y analizar y a meditar, oye, no es tan fácil que a ti te cambien los planos, que a ti te cambien las cosas, que te digan no, que te digan sí, ahora no, ahora es esto. Que tú tengas esa flexibilidad, pues Dios reúne todos esos elementos para entretejer nuestras vidas y para a fin de cuentas mostrar el esplendor de su gloria, de lo que Él se ha determinado y se ha propuesto hacer en nosotros. Ese es el Dios que nosotros predicamos, iglesia.